I think there's a strong possibility that we're at a turning point in history, a complete revolution in human affairs, with the discovery of totally new energy sources. Many people are skeptical of this, but I think we may be going through the 4 stages involved in any revolutionary development. 1, it's nonsense, don't waste my time. 2, oh, it's interesting but not important. 3, I always said it was a good idea. And 4, I thought of it first. Can you imagine what it would be like if you could split water and run it into your engines? You could put water in your fuel tank to fly airplanes, power stations. Ordinarily, we look at water to drink and to wash our clothes. Today, you have to look at water as a fantastic new fuel source. A world powered by water might seem like a dream, a pure fantasy. But 100 years ago, that is exactly what the men of steam would have thought about a world powered by oil. Back in the mid-1980s, I was working on a system, putting in some controls, when a boiler feed line like this began to have a water hammer, a vibrational problem. Noté que la tubería cambiaba de temperatura y pensé, ¿qué pasaría si pudiéramos aprovechar esta energía en una fuente no combustible? Esto llevó a la invención de la bomba hidrosónica. Resultó ser mi primer invento. Yo no había inventado nada antes de eso. El primer invento de Jim Griggs lo llevaría a una confrontación directa con el mundo de la ciencia. El primer año era solo una especie de proyecto en el que yo estaba interesado, como un pasatiempo de fin de semana o pasar el tiempo con amigos. Y la primera vez que notamos que el exceso de energía había vuelto fue a finales de los 80. Yo sabía que no se puede obtener más energía de la que se consume. Esto violaba las leyes de la física, así que dejé la bomba a un lado por unos meses y la dejé como estaba, sin moverla, tratando de descubrir en qué me había equivocado. Jim Griggs participa de lleno en la tradición americana que ha dado origen a hombres como los hermanos Wright y Edison, curiosos, hábiles con las máquinas, trabajando en cocheras y cobertizos para convertir una idea en un aparato que funcione. En el caso de Griggs, el error en los cálculos que tanto le inquietaban no ha desaparecido. De hecho, parece haberse transformado en una grave herejía científica. La máquina parece producir más energía de la que consume, y Griggs no está convencido de que no es un error. Durante 4 años ha luchado por convertir su afición de tiempo libre en un negocio serio. Ha intentado capturar el misterioso efecto que había notado en ese tubo de caldera que vibraba y usarlo para crear un calentador de agua totalmente nuevo que funcione sin una fuente de calor. Ahora su compañía produce lo que viene siendo un martillo de agua bien diseñado que golpea y comprime el agua con que se alimenta y eleva la temperatura hasta el punto de ebullición o vapor en cuestión de segundos para reemplazar las calderas domésticas o industriales. ¿Por qué llaman bombas a estas máquinas? Tenemos una bomba hidrosónica con un rotor en su interior. Tiene un cilindro con orificios en la superficie cuyos ángulos y profundidades específicas varían. El número de orificios varía desde unos centenares a varios miles, dependiendo de si va a generar agua caliente o vapor. La clave de la máquina parece estar en el número y diseño de los orificios del rotor. Griggs ha experimentado con muchas combinaciones diferentes para obtener los mejores resultados. El rotor encaja ajustadamente en una cámara de acero con solo un resquicio muy pequeño entre los dos. Se introduce agua en el resquicio y se hace girar el rotor rápidamente por un pequeño motor eléctrico. Al girar, el agua es golpeada y martillada a través de los orificios. En segundos fluye hacia afuera del cilindro con agua caliente o vapor. Lo extraordinario en una máquina de aspecto tan ordinario es la afirmación de que es más de 100% eficiente. Según las mediciones, sale más energía en forma de calor o vapor que la energía eléctrica necesaria para accionar el rotor. Un término para esto es sobreunidad.
Científicamente se supone que esto es imposible porque trastoca la ley fundamental de la conservación de energía, que postula que no se obtiene algo por nada. Y aún así los observadores afirman haber medido hasta 70% más energía de la que entra. Lo que continúa molestándome es que al ver algo todos los días digo, tal vez hoy descubra dónde me equivoqué en mis cálculos y esto quede explicado. O quizá un científico presente una teoría que se aplique a lo que hacemos y lo aclare. Tom Droghi ha tenido una carrera distinguida en uno de los principales centros científicos del país, Formulab. Él también tiene reputación nacional como investigador de fenómenos extraños. Tiene demasiada experiencia para preocuparse por el impacto que su trabajo al margen de la ciencia pueda tener en su carrera. Cuando la noticia del invento de Grace comenzó a difundirse, Droghi fue localizado a centenares de kilómetros de distancia de su hogar en Chicago. Vine a Georgia porque un grupo había puesto una nota en internet que decía, ¿por qué no enviamos a Tom Droghi a Georgia para que investigue ese aparato? Le dije al grupo que yo no podía probar si el aparato funcionaba bien o mal. Lo que podía hacer es ver si la forma en que Jim enfoca el problema es lógica para mí y si está haciendo lo correcto. Tom Droghi se reunió con Jim Griggs y su socio Kelly Hudson. Creo que la mayor parte de la comunidad científica es muy conservadora al respecto y siempre está buscando, o más bien no siempre, espero que no siempre, pero básicamente busca algo que desacredite o desmienta lo que uno hace. Y uno sabe que se enfrenta a personas muy inteligentes que dicen eso. Bueno, en realidad no espero encontrar algo positivo. Ninguno de estos aparatos ha funcionado en el pasado y no espero que este lo haga. Hola, soy Tom Droghi. Soy Jim Griggs. Hola, Jim. Adelante. Es un placer. ¿Qué clase de rendimiento obtienen en lo que se refiere a agua caliente? El rendimiento normal de agua caliente varía entre una eficiencia del 108 al 115%. Me mostraron que estaba rindiendo, no lo sé, 8 o 10% más de energía de la que consumía. Pero estas son solo cifras en una computadora, y lo que uno busca es algo convincente. Lo que hice fue verificar la técnica experimental y hacer preguntas muy específicas sobre cómo se hacían las mediciones. Generalmente tenemos 6 termopares tipo J que realimentan el sistema de adquisición de datos. Y aquí tienen un termómetro para verificar que los termopares den las lecturas correctas. Así es. La compañía ha invertido tal vez más de $50,000 en el último año o año y medio para comprar instrumentos y tomarse el tiempo para realizar algunas de estas mediciones. Se invirtió una importante cantidad de dinero y esfuerzo, y de hecho el diseño era lo suficientemente bueno para tomar las mediciones necesarias. Lo que hacía falta era cierto refinamiento en el análisis de las mediciones que se tomaban. Equinoccio continuará en The Discovery Channel. Equinoccio continúa en The Discovery Channel. Se puede jugar al inventor o se puede jugar del lado de la ciencia. Si uno juega al inventor, hay que mantener todo en secreto y vender el exceso de energía. Si uno juega del lado de la ciencia, hay normas específicas que se aplican, y la clave en la ciencia está en la reproducción de un fenómeno. Ni siquiera se aplicaban los procesos científicos fundamentales en la forma de tomar las mediciones y de analizarlas, así que no creo que haya alguna razón en particular para considerarlas como ciertas. La mayor parte de los inventos no surgen en una universidad o en una ciudad grande, surgen en alguna cochera o como una idea en el cerebro de alguien. El hecho de que empezáramos en el pequeño pueblo de Powder Springs, Georgia, para trasladarnos a una planta más grande en la próspera metrópoli de Rome, Georgia, no es sorprendente para mí. No se llegó a una conclusión. Tom Droghi no encontró pruebas de sobreunidad, pero tampoco podía refutarla. Griggs ha instalado 9 máquinas hasta ahora. En todos los casos ha causado sorpresa. A 400 kilómetros de distancia, por ejemplo, una máquina de Griggs ha estado calentando agua para la estación de bomberos de Albany durante más de un año.
Después de nuestra instalación inicial, medimos el rendimiento con el equipo de Jim, los representantes de una universidad local y una de nuestras compañías locales de energía, y quedamos asombrados por el rendimiento. Nuestras mediciones indicaban que el sistema era más de 100% eficiente, lo que es muy difícil de creer. Un ingeniero promedio diría que es falso. Pero nuestros aparatos de medición fueron verificados y hasta que alguien demuestre lo contrario, diremos que es más de 100% eficiente. El jurado científico está perplejo ante la máquina de Griggs y el debate continúa a través de Internet. Pero la idea de que un desafío a la física provenga de esa dirección es rechazada por el sobresaliente físico en partículas, Frank Close. Lo revolucionario sería acumular toda la energía liberada para encontrar que la suma total es mayor que la energía consumida al inicio. Entonces, estaríamos generando energía gratis. Esto arrojaría por la borda 300 años de experiencia comprendidos en lo que llamamos principio de conservación de la energía. Se puede cambiar la energía de una forma a otra, pero la suma total siempre se equilibra. A los científicos no les agrada que los no científicos inventen algo. Los desacreditan casi de inmediato. Ya se trate de un sumo sacerdote en Egipto o de los monjes en los monasterios combatiendo la peste. Ellos eran los guardianes del conocimiento. Y creo que los guardianes del conocimiento miran con desprecio a los plebeyos que creen tener ese conocimiento. El hecho de que su máquina no es de ninguna forma. No solo en Estados Unidos, sino también en Rusia y Japón, por ejemplo, hay informes de máquinas que parecen aprovechar una inexplicable fuente de energía. No todas consumen agua, pero todas parecen producir más energía de la que consumen. Y además, esto no es un fenómeno moderno. El debate se remonta al menos hasta principios de siglo. Hoy Nikola Tesla es casi desconocido, pero hace 100 años era considerado como uno de los ingenieros más prolíficos e ingeniosos que el mundo haya conocido. En la época en que Edison convencía a las grandes ciudades como Nueva York y Londres de instalar costosas e ineficientes estaciones generadoras de corriente directa, Tesla, apoyado solo por Westinghouse y desafiando a todos los críticos, inventó el sistema que genera corriente alterna, más eficiente, y que ahora proporciona energía a todo el mundo moderno. Pero el famoso generador Tesla fue capaz de producir voltajes hasta entonces inimaginables. Tesla tenía la visión de lo que él llamó un campo de energía universal, que finalmente sería aprovechada. Él escribió: hay energía en todo el espacio, solo es cuestión de tiempo para que el hombre logre vincular su maquinaria a la misma obra de la naturaleza. Por desgracia, su extrema espectacularidad demostrada en estas fotografías no ayudó a su causa. Él persuadió a Westinghouse, la compañía de energía, para que construyera una central eléctrica que sería su laboratorio. Aquí construyó el generador más grande conocido hasta entonces e inició trabajos para aprovechar el campo de energía universal. Experimentó con niveles de energía y frecuencias que nunca habían sido alcanzadas de varios millones de voltios, pulsando a 50.000 ciclos por segundo. Esto era ciencia en grande, difícil de reproducir aún hoy. Pero Tesla trabajaba en territorios inexplorados. Al aumentar los voltajes y las frecuencias, surgió un enorme y aún inexplicado exceso de corriente en el corazón mismo de la máquina, tan poderoso que regresó por los cables, anulando las medidas de seguridad. La central eléctrica se quemó totalmente. Esto resultó el principio del fin para Tesla. Su reputación jamás se recuperó. Pasó los últimos 20 años de su vida en relativa oscuridad. Aún hoy sus experimentos son vagamente entendidos y desconocidos en gran parte. La historia continúa en Moscú en 1980. Un físico llamado Alexander Janetsky trabajaba en líneas similares a las de Tesla, aunque a escala de laboratorio. Además de sus mediciones, tenía un rudimentario sistema de bombillas para indicar la producción de energía. En ciertas condiciones con altos voltajes y tasas altas de pulsación, descubrió un efecto asombroso. Él describe un exceso de energía en el corazón del aparato y un drástico aumento en la producción de energía. En un periodo de 4 años,
Su investigación indicaba que este aparato podía generar 5 veces la energía que consumía. Pocos científicos en Rusia o en otros países tomaron en serio su afirmación, pero un importante físico de Occidente interesado en la ciencia marginal visitó a Chanevsky en 1991. Fuimos a ver su aparato y hubo una especie de demostración. Quedé impresionado. La primera noche en Moscú no pude dormir tratando de descubrir cómo funcionaba esa cosa. No sabía si era un truco o qué principios podrían estar implicados. Los papeles de Chanevsky hablan de aprovechar la energía del vacío en un lenguaje que nos recuerda a Tesla. Y un informe publicado por la agencia rusa de noticias, Novosti, describía algunas de las extraordinarias implicaciones potenciales de su investigación, entre ellas una nueva industria generadora de energía no contaminante. Estimulado por lo que había visto, Putov hizo arreglos para que Chanevsky continuara su trabajo en Estados Unidos. El ruso murió repentinamente en 1992 y nadie ha continuado su investigación. El trabajo de Tesla, Chanevsky, Griggs y otros ha sido desconocido por la comunidad científica, en gran parte porque el ocuparse de ese material tan revolucionario representa una amenaza demasiado grande para las reputaciones y las subvenciones para investigación, pero eso está cambiando. La libertad del Internet ha empezado a romper la opresión de una comunidad dominada por sus integrantes, y a medida que más aparatos como este salen a la luz, 1 o 2 científicos importantes han comenzado a enfrentar la cuestión. Una explicación posible para estos asombrosos resultados se encuentra en las leyes científicas actuales. Es el concepto de la energía de punto cero. Los físicos saben que estamos inmersos en algo llamado energía de punto cero. Tiene el nombre punto cero porque, aunque lográramos enfriar toda esta habitación a un cero absoluto en términos de temperatura, esa energía permanecería. Tal vez sea sorprendente pensar que al llegar a cero absoluto, todo se congela y queda alguna energía, pero de hecho, ese es el caso. Andrei Sakharov, el físico soviético, argumentaba que deberíamos considerar que toda la materia flota en un mar universal de energía. La física moderna nos dice que el espacio entre las estrellas y el espacio entre las partículas que componen la materia está lleno de enormes cantidades de energía fluctuante. Fluctuaciones que son fundamentales para nuestra perspectiva de la textura de la naturaleza. Así que si pensamos en un átomo con su núcleo y sus electrones en órbita, la física moderna nos dice que hay una borrosidad básica sobre los niveles de energía de los electrones, semejante a una fotografía fuera de foco. No podemos distinguir la posición y la velocidad al mismo tiempo. Además, las fluctuaciones fortuitas en los niveles de energía pueden ser lo suficientemente intensas para soltar espontáneamente pares de partículas en el vacío, las cuales desaparecen de nuevo. Energía transformada en materia y otra vez en energía, como Einstein nos enseñó. Esta es una de las manifestaciones más extraordinarias de la energía de punto cero. ¿Qué tanta de esta energía existe? ¿Puede aprovecharse? Resulta que esta energía es muy intensa. El premio Nobel Feynman y Wheeler, uno de los protegidos de Einstein, comentaba lo intenso que es esta energía. Wheeler decía que hay suficiente energía en el volumen de una taza de café. De hecho, más que suficiente para evaporar todos los mares del mundo. El potencial de esto es enorme. Podría aplicarse en baterías para aparatos eléctricos que no necesiten reemplazarse y proporcionar energía a portaaviones y naves espaciales. Si existe algo como la energía de punto cero y se puede aprovechar, sería como vivir junto a una gran presa. Si uno sabe cómo hacer un orificio en la presa y usar la presión del agua que sale, se puede aprovechar. ¿Acaso Tesla o Chanevsky o aún Jim Griggs de Georgia encontraron por casualidad la clave que descifra no solo este interminable mar de energía, sino también algunos de los misterios del universo? La energía de punto cero ha sido considerada como la posible piedra roseta de la física. La piedra roseta nos permitía traducir de un lenguaje a otro que uno no hubiera visto antes porque reconocía uno de ellos. Hay diferentes leyes que intentan describir el universo. No hay una teoría unificada, hay 3 teorías separadas. Si en realidad existiera la piedra roseta, eso permitiría que esas teorías se unieran y entenderíamos la fuente y origen del universo y cómo se compone.
Equinoccio continúa en The Discovery Channel. Condado Fayette, Ohio. Durante el embargo petrolero de Estados Unidos, me alarmó que un pequeño país en el Medio Oriente pudiera incapacitar a Estados Unidos. Y al darme cuenta de que toda la base industrial de Estados Unidos y el mundo se basa en el suministro y utilización de energía, se volvió imperativo buscar rápidamente una fuente alterna de combustible. Desde luego, originalmente creí que con los fondos adecuados podríamos conseguirla en 6 meses, pero la realidad muestra que una proyección de 12 a 15 años es más correcta. En los años 70, Stan Mayer se dispuso a resolver él solo los problemas de energía del país. Decidió hacerlo usando agua, el depósito de hidrógeno más abundante en el mundo y un combustible mucho más poderoso que el petróleo. Durante 15 años, Mayer ha luchado para que sus inventos sean tomados en serio. Muchos inventores son solitarios. Hay que ser insensible y no depender del apoyo de los demás, porque no nos lo brindarán. La mayor parte de las veces un invento es robado a su inventor. Aún en mis desarrollos previos de alta tecnología me han quitado patentes, las malas... Mayer siempre ha destacado entre la multitud. No está calificado como científico porque no esperó a graduarse de la secundaria para hacer investigaciones en el prestigiado Instituto Battelle en su nativo Ohio. Ahora trabaja de tiempo completo como inventor privado. Ha construido un aparato con implicaciones potencialmente revolucionarias. No hay nada extraño en una máquina que puede extraer hidrógeno del agua. Lo extraordinario es que funcione con agua ordinaria del grifo. El método convencional se llama electrólisis. Mayer transformó el proceso. A diferencia de la electrólisis, su aparato no consume grandes cantidades de energía eléctrica ni produce una enorme cantidad de calor superfluo. Durante 20 años ha estado refinando un método para fragmentar el agua que produce enormes cantidades de hidrógeno a solicitud. Este no es su aparato más reciente. Él no estuvo dispuesto a que lo enfocara la cámara. Este es el aparato simple que usó para convencer a una renuente oficina de patentes de que su revolucionario concepto funciona. Unas varillas de aleación que actúan como electrodos se colocan en un recipiente lleno de agua. Un voltaje normal es alimentado a través de un transformador, pero virtualmente no se consume corriente. Menos de medio amperio. El resultado es espectacular. Al encender un interruptor, se produce hidrógeno. Mayer afirma que la clave está en la electrónica que hace pulsar electricidad rápidamente a través de las varillas hasta 20.000 ciclos por segundo. En forma no fácilmente apreciable, este proceso transforma la ecuación, mientras que en la electrólisis convencional se consume 3 veces la cantidad de energía que se produce en forma de hidrógeno combustible. En el aparato de Mayer sucede lo contrario. Parece que produce varias veces más energía de la que consume. Stan tiene algo característico en las personas que, según parece, han hecho algo para aprovechar la energía de punto cero. Utiliza alta frecuencia, alto voltaje y a veces una combinación de los dos. En los experimentos de Chanetsky en Rusia existía lo que él llamó una descarga autosustentable. El tubo funcionaría por sí mismo. Cuando Stan consigue este efecto, la cantidad de hidrógeno y oxígeno emitidos por esos dos electrodos da origen a una función de paso que casi hace hervir el agua. Si hiciera esto con elementos electroquímicos, necesitaría corriente y el agua aumentaría de temperatura en 1 grado cada 2 segundos. El aparato de Stan funciona durante media hora y la temperatura del agua no cambia. Hay algo diferente. Mayer lo demuestra repetidamente sin dificultad, y sin embargo representa una extraordinaria revolución. Sus mediciones al paso de los años sugieren una eficiencia 17 veces mayor que con la electrólisis convencional. Y si hemos de creerle, está consiguiendo resultados aún mejores con su invento más reciente que conserva en secreto.
Conocí a Steinmeier cuando fui a visitarlo con un par de colegas para ver su aparato de separación de agua. Y cuando llegamos, él tenía una celda de demostración. La llenamos con agua del grifo. De hecho, lo hice yo mismo y él la hizo funcionar. Y casi al instante nos quedamos boquiabiertos al ver el ritmo al que se producía el gas. Fue espectacular. Cualquiera que fuese la fuente de energía que aprovechaba Steinmeier, no era explicable por la energía eléctrica que entraba. Así que algo más allá del conocimiento convencional era lo que lo hacía funcionar. No hay duda de que el gas que surge con tal abundancia es hidrógeno. Mayer lo enciende para producir una llama de alta temperatura para cortar metal. Stanley Mayer se ha enfrentado a muchas dificultades. Ha tratado de comercializar el aparato 3 veces y se ha presentado en conferencias de prensa, pero ha sido criticado casi universalmente. Su idea fue ridiculizada, sobre todo en los primeros días. Ahora recibe más atención porque algunos científicos se muestran interesados, pero en general la ciencia es muy intolerante, en particular la ciencia moderna. Al igual que con Tesla, Graves y otros, las afirmaciones de Mayer están tan lejos del conocimiento científico aceptable que han sido ignoradas por la mayor parte de la comunidad científica. Pero Mayer también ha ignorado a la comunidad. En los últimos 10 años ha dedicado sus energías a lograr el reconocimiento de sus afirmaciones obteniendo patentes internacionales. Hubo gran dificultad al tratar de procesar los trámites legales de tal forma que la oficina de patentes entendiera por completo lo que estaba ocurriendo. En una ocasión llevamos la celda de agua combustible a la ciudad de Washington y desde luego ya la había adaptado para que produjera una enorme cantidad de hidrógeno y gas de oxígeno. Y el examinador de patentes dijo: no funcionará basándose en el proceso de electrólisis. Y cuando la encendimos y se produjo una enorme cantidad de gas de hidrógeno, el examinador se dio cuenta de lo que hacíamos y empezó a gritar y a pedirle a todos que apagaran sus cigarrillos. Había hidrógeno en el edificio. Así que nos reímos y dijimos, ciertamente convencimos a todos en la oficina de patentes de que podíamos hacer lo que dijimos. Aún así, la Oficina de Patentes de Estados Unidos tardó 3 años antes de conceder patentes para el aparato productor de hidrógeno. Desde entonces, a pesar de la resistencia masiva, Mayer ha conseguido patentes de Europa y Japón. Pero la máquina de hidrógeno era solo el primer paso hacia el sueño máximo de Mayer. Si lo logra, la aplicación de su tecnología cambiaría el siglo XXI de igual forma que los hermanos Wright y Carl Benz transformaron el siglo XX. Actualmente está modificando un vehículo playero para que solo funcione con agua. No tiene tanque de gasolina ni un recipiente para hidrógeno. Solo tiene un tanque de agua. Él ha inventado un aparato llamado separador de agua que reemplaza a las bujías. Al inyectar agua en el motor, Mayer afirma que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno y es quemada como combustible. Mayer trabaja en un estuche de instrumentos para modificar cualquier motor. Él espera demostrarlo en su automóvil antes de 12 meses. La ventaja de usar agua como combustible es que el residuo de combustión es vapor de agua. Así que resolvemos el problema de la contaminación ambiental al mismo tiempo que usamos agua para sostener las bases industriales del mundo. Mayer protege sus inventos al grado de mostrarse paranoico, según confiesa. Muchos observadores lo describen como un chiflado y a su auto como una aberración. Pero con frecuencia el genio y la locura van de la mano. Mayer comparte con muchos inventores un problema que va más allá de la paranoia. Como ingeniero sin formación científica, se enfrenta a un enorme obstáculo cuando trata de comunicarse con los científicos. Un problema es que el lenguaje que usan las personas para describir sus inventos no es el lenguaje al que yo estoy acostumbrado como científico, así que debo traducirlo, por así decirlo, para poder entender lo que tratan de decir. Bien podría estar escrito en suajili, por lo que puedo captar inicialmente, así que no me siento particularmente inspirado para esforzarme más, esperando que la perla de sabiduría me sea revelada. En cierto punto se aplica la ley de utilidad decreciente. No solo está la cuestión de la dificultad en la comunicación. Hay una profunda barrera entre científicos e inventores. Y una fuerte renuencia de parte de la mayor parte de los científicos a arriesgar su reputación abordando cuestiones que no tienen un claro antecedente científico. El temor a parecer tontos
Inhibe a muchos científicos a considerar algunas ideas, ya que podrían ser juzgados como parias. Al entrar en contacto con esas ideas, se crea una imagen que uno no quiere que vean sus colegas. Por un lado, podría haber aparatos cuyo funcionamiento está garantizado, pero que no son muy interesantes, y por otro, aparatos basados en conjeturas aventuradas que no serían revolucionarios. Así que uno debe buscar un equilibrio y decidir cuál de los dos sería más redituable. Después de tomar algunas decisiones, uno debe preguntarse qué medidas va a tomar, si va a solicitar fondos y, en ese caso, contra quién estaría compitiendo y cuál es la probabilidad de recibir apoyo, porque al menos en el área científica en la que yo trabajo, no se puede presentar una idea el viernes y empezar a experimentar con ella el sábado. Se necesitan muchos meses y aún años de preparación. Pero aunque la comunidad científica haya desconocido a personas como Mayer, el poderoso complejo militar e industrial no lo ha hecho. Mayer dice que en los últimos 10 años ha sido abordado discretamente por muchas organizaciones influyentes que jamás admitirían públicamente su relación con él. Se busca su aplicación en la exploración del espacio y también en el terreno militar. Lo que sucedió básicamente con la celda de agua combustible se debió a que una vez que entendieron su funcionamiento, según un decreto de seguridad nacional, yo no tengo poder de decisión y autoridad para impedir que la NASA o el gobierno federal usen la tecnología. Pueden utilizarla en cualquier forma que deseen. La NASA usa cualquier método a su alcance para recuperar parte de su antigua gloria. Frente a una enérgica resistencia en el Congreso, los días de presupuestos ilimitados para la exploración espacial han quedado atrás. Como pionera de una nueva fuente de energía ambientalmente segura, la NASA obtendría un inmenso apoyo. ¿Puedo ver su identificación, por favor? ¿Tiene identificación? Como antiguo científico en un proyecto espacial de la NASA, el profesor Paul Sims tiene conocimientos del funcionamiento de la agencia. La NASA tiene grandes centros. El centro Lewis en Cleveland, Ohio, está a cargo de la propulsión. Imaginen un cohete de 450.000 kilogramos con 407.000 kilogramos de combustible y oxidante a bordo. Imaginen lo que sería ponerle un aparato que separe el agua para hacer funcionar los motores sin compuestos explosivos. La confirmación pública de un contrato con la NASA favorecería en forma importante la tecnología de Mayer. Paul Sis dice que ese convenio solo sería confirmado en una junta privada. Están buscando nuevas fuentes de energía. Por las personas con quienes he hablado, entiendo que han trabajado con Stan para entender lo que ha hecho y le han dado un contrato. También entiendo que debido a la burocracia de Washington y la vigilancia del Congreso, ellos jamás lo admitirían. Cualquiera que lo haga se convertiría en sospechoso, sería desmentido y se le consideraría una amenaza. Pero si tan solo una fracción de lo que afirma Mayer sobre su tecnología puede aplicarse, la participación de la NASA quedaría justificada. También representaría una grave amenaza para muchos intereses establecidos. Si el aparato de Stan Meyer funciona según él lo anuncia, habría energía disponible universalmente en forma casi gratuita. Causaría un muy fuerte impacto. Sarasota, Florida. Florida, a donde los ricos de Estados Unidos se dirigen en busca de sol. Hace 13 años se les unió un químico industrial que había hecho una carrera distinguida en Dow, el gigante de la química en Estados Unidos. Cuando me mudé de California, traje conmigo todo mi laboratorio. Traje mi edificio y transporté todo para establecerme permanentemente y hacer investigaciones independientes sobre la energía del hidrógeno. Había ganado el dinero suficiente para retirarme. Y sentí que Silicon Valley estaba demasiado atiborrado y quise mudarme a Florida por el agua. Trato de reprimir mi excitación porque no quiero perder la objetividad.
Sería emocionante saber a dónde puede llevarnos esto, porque habría una teoría totalmente nueva. Hay cosas que no entendemos porque hay algo peculiar en ellas. Cuando yo estudié aprendimos a soplar vidrio y a soldar porque teníamos que hacer nuestro propio equipo. Actualmente, si un científico no puede comprarlo por catálogo, no lo usa, no puede usarlo. Creo que hay científicos que no tratan de verificar o desmentir lo que se está proponiendo. Son demasiado obstinados para cambiar. Dennis Cravens es un científico preparado para brindar asesoría en problemas de medición exacta. Yo me sentí escéptico antes de ver el aparato. En esta área ha habido afirmaciones falsas y cuando llegué por primera vez al laboratorio de Patterson, no encontré precisamente lo último en aparatos de medición. Los medidores eléctricos solo tenían unos dígitos, así que había dudas respecto a lo que estaban midiendo. Encontré un incremento en el rendimiento de energía. Sin embargo, era tan bajo que era dudoso y podría deberse a que mi equipo, mis instrumentos, estaban mostrando ese incremento en vez de una reacción auténtica. Con cifras tan bajas y difíciles de verificar, Patterson había abandonado su investigación por más de 6 años. Hubo una controversia en 1989 respecto a fuentes alternas de energía y decidí examinar lo que había descubierto anteriormente. Tengo un registro continuo de desarrollos científicos desde 1949. Cuando revisé mis registros con nuevos ojos, encontré que estaba produciendo energía en exceso, pero a un nivel muy bajo. Esta es un área de la física que especialmente parece atraer aficionados o laboratorios de baja tecnología, que por lo tanto no tienen mucho dinero para gastar en el aparato. Las primeras máquinas inventadas por un disidente en su cochera serán tal vez de muy baja tecnología y bastante rudimentarias. Pero eso está bien. Las primeras observaciones de la radiactividad, por ejemplo, fueron muy rudimentarias. De hecho, en la historia de los inventos, con mucha frecuencia los descubrimientos fueron hechos por disidentes trabajando fuera de su campo. Pero sin importar lo ingeniosos que sean, los inventores no tienen los conocimientos ni los recursos para validar sus resultados. La ciencia está bien equipada para cumplir con ese papel. Pero un problema esencial es cómo hacer participar a la comunidad científica en un área que desafía los conocimientos aceptados y que representa una amenaza para las reputaciones. Muchos inventores de esta clase de aparatos no pueden hacer que estos funcionen en forma repetitiva en gran parte porque no saben cómo operan. Así que cada vez que los hacen funcionar, obtienen cifras diferentes. En muchos casos no hay unificación. Y los científicos que los examinan dicen: ese aparato funciona en forma diferente cada vez. No hay control sobre él. No se puede trabajar con esto. Y es una pena porque los científicos deben ser curiosos. Si hacemos una analogía, realizar una investigación es como tratar de abrir un camino en la selva. Nosotros tratamos de ensanchar el camino para llegar a la verdad con mayor facilidad. Cuando llega un gurú y dice, no, el camino de la verdad está por otro lado. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Hay maleza por todas partes. No se ve nada. Uno solo tiene la palabra del gurú. Hay que tomar una decisión. Si el gurú tiene razón y caminamos por la selva y encontramos una amplia carretera, habrá un premio Nobel y descubrimientos revolucionarios. Por otra parte, si el gurú se equivoca, uno bien podría estar muerto literalmente, en este ejemplo en particular. En el centro del problema radica la cuestión de obtener las mediciones exactas. El doctor Harold Puthoff ha corrido un gran riesgo al tratar de establecer un diálogo con los inventores. Su instituto en Austin, Texas, ocupa una incómoda tierra de nadie entre la comunidad científica, que se muestra despectiva, y los inventores, que son muy suspicaces.
Hay tensión entre la comunidad científica por un lado y aquellos que se sienten justificadamente renuentes a comunicar sus secretos. Por otro lado, hasta que tengamos un aparato en nuestro laboratorio y hagamos mediciones cuidadosas, no hay forma de evaluar si en realidad está funcionando. En este caso, esta estructura es tan precisa y exacta que aun si un aparato genera energía que eleva la temperatura en 1 milésimo de grado, podríamos determinarlo. Y por lo tanto, obtener un cálculo de exactamente cuánta energía se está creando. Para lograr esa precisión, necesitamos meses para reunir el equipo y preparar programas especiales de cómputo para mantenerse informado. Esta es una estación de trabajo única para realizar esta clase de experimentos. Toda esta instalación nos pone en una posición en la que si alguien tiene un aparato que realmente funcione, lo sabremos. En vista del enorme incremento de actividad en este campo, ¿qué probabilidades hay de encontrar un aparato que aproveche la energía de punto cero? En este campo hay buenas y malas noticias, y nos encontramos en una posición paradójica. Por un lado, hay una buena razón teórica para creer que es posible extraer energía de punto cero. De hecho, hay evidencia de laboratorio a nivel microscópico. La mala noticia es que hasta ahora los aparatos, al menos los que hemos podido examinar, no han demostrado un principio de ingeniería mediante el cual pueda lograrse esto en forma efectiva. Hay personas que inventan y tratan de desarrollar nuevas formas de producir energía con mayor o menor éxito. Y algunas de estas formas podrían dar origen a aparatos interesantes que algún día podremos comprar y usar. Como proyecto de ingeniería o de mercadotecnia y desarrollo, está bien en lo que a mí concierne, pero no tiene que ver con el interés científico el que esos aparatos produzcan más energía de la que consumen. Por mi parte, estoy dispuesto a apostar mi hipoteca a que no es así. Esperamos que en 2 o 3 años veremos un aparato que demuestre que está generando alguna energía en exceso por medio de algún proceso, como la extracción de energía de punto cero. Ya sea que la energía de punto cero o algo más sea la explicación, las grandes revoluciones parecen tener la costumbre de surgir en los lugares más inesperados. Carl Benz inventó el auto en el cobertizo de su jardín. Los hermanos Wright eran fabricantes de bicicletas en Ohio. Ellos transformaron el siglo XX. ¿Es posible que alguno de estos hombres pueda hacer algo similar? No solo transformar nuestro modo de vida, sino desentrañar el mundo de la física. Creo que hoy estamos en un punto similar al que ha ocurrido varias veces en la física, donde en cierto periodo las cosas se dan y uno cree tener las respuestas, y luego surge una pequeña fisura aquí y allá, que uno no cree puede afectarle, aunque de pronto se da cuenta de que hay algo totalmente nuevo a que enfrentarse. Y una vez más la gente va en nuevas direcciones, teoría de la energía de punto cero y otras teorías. Creo que de nuevo estamos en un punto crítico en el que la física que se desarrolle en los siguientes 20 años será muy revolucionaria. Y es difícil decir qué podemos esperar, pero en contraste será una época muy interesante en la física. Las revoluciones, desde luego, tardan muchos años en establecerse. Pero quienes creen que estamos al borde de una gran revolución de la producción de energía y en el pensamiento científico, ya están considerando algunas de las implicaciones tanto positivas como negativas. Hay una interesante cuestión filosófica. Cuando teníamos arcos y flechas, el impacto que podíamos causar en el resto del mundo era más bien limitado. En la energía nuclear tenemos una fuente de energía que puede destruirnos. La energía de punto cero podría aniquilarnos. Creo que cada vez es más importante que entendamos cómo controlarnos en el campo de la energía. Si no lo hacemos, será demasiado tarde. Si estas nuevas e ilimitadas fuentes de energía son reales, habrá cambios en todos los aspectos de la vida humana. Será el fin de la era de los combustibles fósiles. No más contaminación, no más neblumo, no más derrames de petróleo,
porque no se embarcarán millones de toneladas de crudo en todo el mundo. De hecho, es difícil ver alguna desventaja, pero se me ocurre una. Si tenemos cantidades ilimitadas de energía liberada, ¿a dónde irá? La energía siempre se degrada finalmente en calor. Si tenemos miles de kilovatios en exceso, la Tierra podría calentarse y volverse tan caliente como Venus.